Gloria a Dios, muy amados y bendecidos del Señor. Gracias por estar aquí. Vamos de nuevo, pongámonos delante de la presencia del Señor, preparemos nuestros corazones y abramos nuestros ojos y oídos espirituales y veamos lo que Él tiene para enseñarnos hoy. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y para escuchar el consejo de tu palabra. Bienvenidos. Este es nuestro día número 104 y vamos a leer Lucas capítulo 20 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y siempre con la unción fresca del Espíritu Santo. Lucas capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerle una pregunta, les respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no creímos en Juan. Pero si le decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque ellos están convencidos que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús entonces les respondió, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a unos de sus siervos para recoger la parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero también a este lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esa propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño con estas personas?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quien les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esas historias era en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieran pasar por hombres sinceros. Trataron de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestaran. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta que esto era una trampa y les dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que a él le pertenece. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos, y le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a su esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano continúe.
Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En ese sentido, serán como los ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente, mucho después de que Abraham e Isaac y Jacob murieron. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta: ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó Mesías al Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en sus túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en los tiempos de Jesús como hoy, había un grupo de personas, y la parte que quiero resaltar, había un grupo de personas que hablaban acerca de que con la muerte terminaba todo. Yo tengo varios conocidos, una persona en específico, y es una persona que dice: no hay vida después de la muerte, todo termina en el cementerio, todo termina en la tumba, me voy a podrir, mi cuerpo lo van a comer los gusanos y hasta ahí va a llegar todo. Y ese es un pensamiento equivocado, y es un pensamiento que el diablo, el enemigo y el mundo venden hoy. No hay eternidad, no hay absolutamente nada después de la muerte. Pero nosotros sabemos que después de la muerte hay vida, hay una eternidad. Pero hay una eternidad con dos caminos completamente diferentes. Un camino para condenación y muerte eterna, y otro camino para resurrección y vida eterna. ¿Cuál escoges tú? Nosotros, yo confío en el Señor, hemos escogido el camino de la salvación. Hemos escogido que un día estaremos en la eternidad con Cristo y estaremos con los patriarcas, con Noé, con Moisés, con Abraham, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Veremos a Salomón, a Sansón, a David. Tal vez tenemos preguntas, tal vez hay unas cosas que nos quedaron que nunca entendimos en la palabra. Bueno, las vamos a poder preguntar a ellos, porque nosotros hemos creído en un Dios de vivos, y que ellos, todos los patriarcas y los grandes hombres de Dios, estarán con nosotros en la eternidad, y todos a una adoraremos, estaremos adorando al Señor eternamente y para siempre. Gracias al Señor por ese regalo extraordinario. Nosotros no caemos en el error de los saduceos de negar que hay resurrección de los muertos. Nosotros estamos completamente seguros. Es una verdad absoluta, y es una verdad absoluta porque Cristo es el primero que resucitó de los muertos y nunca más volvió a morir. Él es la primicia entre los que mueren, dice la palabra. Entonces Él fue el primero en demostrarnos que efectivamente hay resurrección, que efectivamente hay vida después de la muerte. Y Él también nos dijo: yo me voy, les voy a preparar un lugar y allá nos vemos. Yo voy a venir, voy a recogerlos y vamos a ir todos a la eternidad. Así que gloria a Dios, no tenemos este mal de los saduceos. Gloria a Dios, somos convencidos que hay una eternidad, y aquí, escuchando la palabra, nos estamos preparando para nuestro próximo encuentro con Cristo. Un abrazo, muchas bendiciones, regresamos.